Buenos días o buenos mediodías a todos. Es un honor nuevamente estar con ustedes aquí, inmerecido teniendo en cuenta además mi larga ausencia de estos almuerzos. Diría que a diferencia de nuestro compañero Leonardo Guzmán, no voy a dejar de lado la presentación que tenía preparada, simplemente porque no preparé ninguna. Pero al igual que él, les voy a hablar con el corazón porque es lo que además habitualmente hago, especialmente en este ámbito. La idea es hacer un breve pantallazo de lo que es la situación internacional, llegar a lo que es un poco las perspectivas de Uruguay hoy por hoy. Estamos en año 2015, año múltiplo de 5, suele ocurrir siempre, uno siempre puede encontrar en cada momento del tiempo aniversarios de múltiplos de 5 o múltiplos de 10, de 25, 50 mejor aún, que nos recuerdan hechos especiales. En el año 2015 estamos celebrando 50 años de algo aparentemente trivial, como es el estreno de La novicia rebelde. Al fin y al cabo, la segunda película más taquillera de la historia, muy odiada por los críticos, siempre aburridos, y admirada y querida por todos los que todavía tenemos algún corazón de niño dentro y nos gusta la música y nos emociona ese tipo de cosas. En el mismo momento o en el mismo año que se estrenaba La novicia rebelde o The Sound of Music, se hacían 20 años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual también en el año 2015 tenemos el aniversario número 70 del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese año en particular, cuando se estrenaba La novicia rebelde y mucha gente cantaba y celebraba y lloraba o reía con La novicia rebelde, en la Unión Soviética se procesaba la transición de Nikita Khrushchev, retirado del cargo a fines del año previo, y con la incorporación del proceso que lideraría de ese momento en adelante Brezhnev. En mayo del año 1965, justamente cuando se conmemoraban los 20 años del triunfo de la Unión Soviética contra los nazis, se celebró en forma autorizada por el gobierno por primera vez desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial la celebración del Día de la Victoria. Ocurrió que en 1945, cuando el pueblo ruso o soviético en general festejaba la victoria sobre los nazis, lo hizo con un sentimiento de libertad, de alegría y sobre todo con gran empatía con quienes habían sido aliados de la Unión Soviética en el conflicto bélico previo, al tiempo que Stalin, paranoico como siempre, no había participado de esos festejos por sus temores habituales a la existencia de atentados y demás. El tema es que la celebración del público en ese momento generó tal grado de preocupación en el liderazgo de la Unión Soviética que durante los 20 años siguientes ese festejo quedó prohibido. Con la destitución de Khrushchev y tratando de darle legitimidad al golpe militar que se acababa de procesar, justamente se reimplantaron los festejos por este día, y así ha venido ocurriendo durante estos últimos 50 años. Entonces tenemos en mayo de este año los 50 años de la reimplantación en la Unión Soviética, o en Rusia hoy, de lo que es el Día de la Victoria, bajo un contexto muy particular. O sea, es el día en que Vladimir Putin va a aprovechar para una vez más celebrar o compartir con sus compatriotas los esfuerzos de la Rusia actual en tratar de enfrentarse y doblegar lo que él considera los permanentes esfuerzos de Occidente en someter o humillar a Rusia. Esto en particular le ha venido sirviendo al gobierno de Putin para mantener un cierto grado de popularidad, mantener el conflicto con Ucrania dentro de esa estrategia de mantenimiento de popularidad y disfrazar con ello los enormes problemas que hoy está teniendo la economía rusa. La devaluación del rublo, la probable caída de 2 dígitos en el Producto Bruto de Rusia durante este año,
la posibilidad de que la recuperación que ha tenido el rublo en estos últimos meses se revierta en los próximos, una vez que el público empiece a percibir que los 100.000 millones de dólares que tiene de vencimientos distintas organizaciones y empresas semiestatales rusas absorben prácticamente las 2/3 partes de las reservas que Rusia tiene hoy por hoy. Con lo cual, el alivio transitorio en la moneda rusa que hemos estado viendo en los comienzos de este año seguramente comience a revertirse en los próximos meses, con los consiguientes efectos sobre otras variables. La inflación hoy por hoy está, si bien en guarismos menores al 20%, es comparativamente alta en niveles internacionales, pero sobre todo, como decía hace un momento, el desempleo y el nivel de actividad siguen en caída. De alguna manera, para ocultar todos estos hechos y generar un sentimiento de nacionalismo, es que a su vez Rusia mantiene en forma no declarada la situación de hostilidad en el este de Ucrania, país que, con un apoyo inconstante de ese occidente al que Putin se considera enfrentado, viene tratando de procesar su propia crisis económica y financiera. Es curioso que en un proceso donde claramente lo que tenemos es una pulseada entre Occidente y Rusia por quién de alguna manera tiene más influencia en la recuperación o en el acceso a Ucrania a una salida más democrática y con oportunidades de crecimiento, en este contexto tanto los países de la Unión Europea como los organismos oficiales, llámese Fondo Monetario o Banco Mundial, le estén exigiendo a Ucrania llevar adelante un proceso de reestructuración de la deuda como el que está llevando Ucrania en este momento. Es claramente esto además una señal de la falta de liderazgo que tenemos y la falta de objetivos claros que tenemos lamentablemente hoy por hoy en Occidente, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Porque claramente, digamos, los 30.000 millones de dólares que necesitaba Ucrania para cerrar su gap financiero en el año 2015, incluyendo una deuda que se le debe, un bono que se le debe a la propia Rusia, está muy por debajo de los 300.000 millones que la Unión Europea ya lleva aportados en Grecia para tratar de hacer el salvataje de ese país desde hace ya algunos años. Donde también en el caso de Grecia se observa la misma inconstante y falta de objetivos y falta de claridad de objetivos tanto en la Unión Europea como en la comunidad internacional en cuanto a los mecanismos de salida. Nadie duda hoy por hoy que Ucrania deba en algún momento reestructurar su deuda, como nadie duda hoy por hoy que es inevitable la reestructura de la deuda griega. Pero estamos en un proceso, en una situación de permanente negación de realidades y estamos en una situación que, por negar esas realidades, las crisis se tardan en resolver y se hacen cada vez, mantienen este estado, digamos, de incertidumbre en los mercados. Lo de Grecia a esta altura parece, no sé si ustedes ven alguna de estas series tipo Downton Abbey o alguna de estas cosas, donde tenemos esos dramas donde permanentemente parece que la familia se pierde, las propiedades se pierden al cierre de cada temporada. Bueno, también con Grecia llevamos 5 temporadas, o sea 5 años donde permanentemente estamos hablando de que el próximo mes nos vamos del euro y finalmente pasa algo a último momento que nos saca de esa situación. Pero de la misma manera que los dramas en televisión se vuelven repetitivos una vez que se mantienen durante 5 temporadas, también los dramas económicos se vuelven mecánicos y repetitivos, y ya a esta altura poca gente le preocupa realmente si Grecia sigue en la zona euro o no. Los efectos de que Grecia salga del euro los efectos negativos para el resto del mundo y en particular para Europa son mucho menores que hace 2 o 3 años, pero sí son particularmente graves para los propios griegos. Eso el mercado lo ha empezado a internalizar. Saben que más allá de la postura del gobierno griego actual, de su postura rebelde frente a las autoridades de la Unión Europea, algún tipo de acuerdo finalmente se va a agregar. Con lo cual, de alguna manera, el mercado ha empezado a descontar que, más allá de circunstancias adversas temporarias, finalmente Grecia va a seguir en la zona euro un poco más. ¿Qué implica esto? Si Grecia se apartara del euro, seguramente lo que tendríamos es
desde el punto de vista de Alemania, un euro de equilibrio menos devaluado que el que tenemos actualmente. O sea, parte de la depreciación que ha tenido el euro no la generan los países de mayor crecimiento y mayor productividad, como el caso de Alemania y otros, sino justamente el promediar esos países de mayor productividad con los países de menor productividad y mayores problemas, como el caso de Grecia, Italia, Portugal. En la medida que los países de menor productividad empiezan a salir del bloque, si uno pensara que hay una probabilidad de ello, la inmediata consecuencia en el mercado es una tendencia a la apreciación del euro. ¿Qué pasa con los instrumentos de deuda de un país cuya moneda tiende a fortalecerse? Bueno, esos instrumentos de deuda de países relativamente sólidos desde el punto de vista económico y financiero tienden a tener tasas de interés muy bajas. Si Grecia permanece en la zona euro, que es lo que de alguna manera el mercado ha comenzado a generar mayores probabilidades en este momento, entonces las probabilidades es a que el euro esté más depreciado que antes y por lo tanto las tasas de interés deberían empezar a subir. Y eso es lo que le ha ocurrido a los bonos alemanes, de rendir prácticamente cero hace 2 o 3 meses, ahora siguen rindiendo muy poco, pero han llegado a rendimientos del orden del 0,60 y demás. Y junto con ese proceso de fortalecimiento, de aumento de las tasas de interés en Alemania, es que también se ha tenido que dar un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos a efectos de poder rebalancear, digamos, las relaciones de arbitraje entre una moneda y otra, lo cual a su vez explica esta situación también transitoria que estamos observando en este momento, en la cual el dólar parece haberse debilitado y el euro parece haberse recuperado. Todo esto es en buena medida transitorio, con la permanencia de Grecia en el euro y con las particularidades que tiene la zona euro actualmente, lo más probable es que el euro vuelva a bajar a niveles cercanos a 1 en los próximos tiempos. El mantenimiento de la política monetaria expansiva que viene siguiendo Europa en la actualidad también de alguna manera contribuye a que el fortalecimiento del dólar se mantenga en los próximos tiempos, más allá de que las noticias recientes sobre la economía norteamericana, el bajo crecimiento que tuvo Estados Unidos en el primer trimestre, de alguna manera le hayan jugado en contra a las expectativas del dólar en el corto plazo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué han tenido este revolcón los mercados en estas últimas semanas? ¿Por qué ha tenido este revolcón el dólar en estos últimos días? Luego de un periodo que parecía de franco fortalecimiento y que en general muchos analistas proyectaban como que continuaría hacia el futuro. Bueno, básicamente lo que ocurrió, están ocurriendo dos cosas. Una, que el mal resultado de crecimiento en Estados Unidos en el primer trimestre hace que inmediatamente los que pensaban que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a comenzar un proceso de suba de tasas de interés para contrarrestar presiones inflacionarias, necesariamente va a tener que postergarse en el tiempo. Entonces, si no van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, el dólar no tendría por qué estar tan fuerte, y ahí que entonces se haya dado esta devaluación. Y en segundo lugar, la situación en Estados Unidos, más allá de que la economía se ha recuperado, hay bajas tendencias inflacionarias porque está ocurriendo un fenómeno muy particular en el mercado de trabajo. Si bien la tasa de desempleo ha caído drásticamente en estos últimos 3-4 años, también lo ha sido en base a un aumento de lo que se conoce habitualmente como empleos precarios o empleos transitorios. Ese tipo de empleo, normalmente además de bajos salarios, es lo que ha permitido una recuperación de Estados Unidos, pero sin presiones inflacionarias en general. O sea, tendría que tener una recuperación aún más vigorosa la economía norteamericana para que no solamente tengamos recuperación en el nivel de actividad y en el nivel de empleo, sino además también una recuperación en los niveles salariales. Por supuesto que en periodo electoral todos los candidatos en Estados Unidos están hablando de intervenciones en el mercado de trabajo para forzar aumentos de salarios, pero por el momento no queda claro si la enmienda no es peor que el soneto en muchas de estas propuestas. Pero digamos, en resumen, a mi modo de ver, lo que estamos viendo en este momento con el dólar
es transitorio. Creo que en los próximos meses vamos a volver a una situación donde el dólar va a volver a fortalecerse frente a las principales monedas del mundo, repitiendo un poco lo que había sido la evolución en los mercados internacionales en la última mitad del año pasado. Ciertamente, con este mundo donde el dólar ha recuperado fuerza y donde eventualmente Estados Unidos ha vuelto a recuperar atractivo como lugar de inversiones, ha cambiado drásticamente el panorama de lo que había sido el activo de inversión preferido en la primera mitad de este año, como fueron los commodities, ¿no? O sea, gran parte de la prosperidad de los mercados emergentes en toda la primera mitad de todos los primeros años de este siglo ha venido fundamentalmente por este impulso que han tenido los precios de los productos agrícolas y las materias primas en general. Se han tejido muchas historias con respecto a que estamos en un mundo totalmente distinto debido a que los chinos comen, los hindúes comen, y entonces en base a ese crecimiento de clase media en China, India y demás, tenemos demanda de alimentos que mejora nuestros términos de intercambio de manera perdurable, etcétera, etcétera. Esos argumentos en general no los comparto. Yo creo que ya con ustedes en alguna otra charla he explicado que buena parte de la recuperación que vimos en los precios de las materias primas durante de todo el comienzo de este siglo fue un efecto de la política monetaria norteamericana, que luego se replicó también por otros bancos centrales en el mundo, y ahora que hay expectativas de que esa política cambie, ciertamente el mundo en materia de precios de materias primas es muy distinto al que vimos durante la década pasada. Ese fenómeno afecta particularmente, ya llegando a la región, a algunos de nuestros vecinos, como es el caso de Brasil. O sea, Brasil está en este momento probablemente en una de las peores situaciones para quienes tienen responsabilidades en materia de formulación de política económica, ya que combina una situación de inflación por encima de las metas que el Banco Central de Brasil se ha establecido, pero al mismo tiempo en una situación donde el nivel de actividad está cayendo, o sea, apenas creció o quizás cayó, vamos a ver los números definitivos, en el año 2014, y también hay expectativas de que crezca casi nada o incluso tenga alguna moderada recesión en el año 2015. Pero además, el salario real, por primera vez desde la última década, ha experimentado una caída significativa en Brasil, del orden del 3% en el último año, con el arrastre de los costos para el país de una política basada demasiado en tratar de cimentar un crecimiento en base a demanda interna. O sea, hoy prácticamente el único factor dinámico en la economía brasileña es y ha sido el consumo interno, estimulado por la caída en el desempleo, y eso ya hoy, por la pérdida de confianza del consumidor, la caída del salario real, empieza también a revertirse, y ya desde hace algunos trimestres venimos observando sistemáticamente caídas en las ventas del mercado interno en Brasil. En ese contexto, las subas de tasa de interés que está aplicando el Banco Central de Brasil para contener la inflación no hace más que acelerar o consolidar este proceso, donde además también las mejoras fiscales que el ministro de Economía había prometido todavía están muy lejos de alcanzarse en términos de realidad. O sea, los últimos números fiscales de Brasil, si bien muestran alguna mejora, están muy lejos de las expectativas que había formulado el propio ministro de Economía hace unos meses atrás. Entonces, tenemos que, no es de extrañar entonces que en este contexto el real haya llegado a los valores que llegó. En esta movida que tuvo el dólar en las últimas semanas, eso contribuyó a que el real aflojara un poco la presión que había llegado a registrar, lo había llegado a estar por arriba de 3,20 reales por dólar, bajó a 2,90, pero la realidad brasileña sigue siendo la misma y es probable que en este contexto volvamos a encontrar en los próximos meses el real por encima de los 3 reales por dólar como había estado hasta hace poco tiempo. Argentina, ¿qué se le puede decir a uno de Argentina? O sea,
Ciertamente los problemas siguen estando allí, aunque hay una especie de optimismo debido al año electoral. Y es cierto, o sea, hay muchas cosas que hoy están complicadas en Argentina que simplemente una decisión política las puede modificar. O sea, negociar con los acreedores permitiría la reinserción de Argentina en los mercados internacionales y seguramente el regreso de Argentina a los mercados de capitales internacionales, lo cual permitiría a su vez también el mayor ingreso de capitales a Argentina, lo cual automáticamente también permitiría eliminar el sistema de doble mercado de cambios que hoy Argentina tiene. Obviamente, para llegar a eso hay que retirar banderas que el kirchnerismo hoy por hoy no está dispuesto a retirar, pero que probablemente quien venga después de octubre no tenga tantos reparos en hacerlo. El problema que lo que venga después de octubre es que el mercado está excesivamente optimista en cuanto a que el que venga después de octubre efectivamente va a cambiar las cosas. Y si bien es cierto que probablemente el que venga después de octubre va a cambiar las cosas, esta generación de expectativas demasiado elevadas puede terminar siendo un problema. Es como si uno dijera, tengo cuadro para ganar el campeonato, pero me planteo que voy a ganar todos los partidos o que voy a terminar sin goles en contra al final del campeonato. Entonces, cuando la expectativa es ganar el campeonato, perder algún partido no es un problema. Cuando la expectativa es ganar todos los partidos sin goles en contra, ganar 3-1 empieza a ser una decepción. Y el problema que se está generando en Argentina es que hoy los precios reflejan un excesivo optimismo con respecto a lo que pueda ocurrir después de octubre. Y recuerden que ya también en 1999 hubo un excesivo optimismo sobre lo que podía ocurrir con Argentina tras el triunfo de la Alianza. O sea que probablemente la mayor preocupación que uno pueda tener ahora no es que las cosas en Argentina no mejoren, sino que no mejoren en todo lo que hoy el mercado está esperando que mejore. Mientras tanto, yo básicamente hago dos mediciones respecto de lo que sería el tipo de cambio en equilibrio en Argentina. Una es la cantidad de dinero en circulación sobre las reservas internacionales, una especie de tipo de cambio de paridad o de convertibilidad. Esa medida ha sido sistemáticamente un buen indicador del nivel en el que debería estar el dólar paralelo en Argentina. O sea, cada vez que hay una corrida y una aceleración del dólar paralelo, pega contra el nivel dado por esa convertibilidad teórica. Ese nivel sigue estando hoy sistemáticamente entre 14 pesos y 15 pesos por dólar, más allá de que el dólar paralelo hoy esté entre 12 y 13. Pero probablemente lo volvamos a observar en cuanto haya un cambio de humor en el mercado, testeando el 15 y testeando otra cosa, que es el segundo nivel que yo habitualmente considero o mido, digamos, con respecto a la confianza en Argentina. Si la cantidad de dinero en circulación en Argentina no ha aumentado más, es porque el Banco Central de Argentina los retira con un instrumento muy parecido a las letras de regulación monetaria en Uruguay, que son las LEBACs en Argentina. Pero si el Banco Central de Argentina tiene problemas para renovar las LEBACs, o si el Banco Central de Argentina no se le permite subir la tasa de interés todo lo que tendría que subirla para renovar las LEBACs que van venciendo, entonces esas letras o estos instrumentos de deuda del Banco Central de Argentina, cuando uno no los puede renovar, se transforman en lo que el Banco Central entrega a cambio del papel que vence, que es dinero en circulación. O sea que si esas LEBACs se transforman en dinero en circulación, el tipo de cambio en Argentina está por arriba de los 20 pesos por dólar, el tipo de cambio de equilibrio. O sea que ciertamente el problema de confianza y el problema de la capacidad del gobierno argentino de reinsertarse en el mercado internacional y empezar a reconstituir el nivel de reservas como mecanismo de devolverle tranquilidad y de hacer que el mercado de cambios en Argentina se regularice y se normalice, es ciertamente una tarea que está en cualquier libro de texto, pero que políticamente hay que tomar decisiones muy fuertes para lograrlo. Y bueno, eso es un poco el resumen del mundo occidental hoy por hoy. Quizás alguna cosa más sobre China. Alguno con optimismo ha pensado que China podía ser el nuevo motor de la economía mundial una vez que Estados Unidos traqueteara. La realidad de estos últimos años es que el motor de la economía mundial sigue siendo y va a seguir siendo por mucho tiempo Estados Unidos. China, en todo caso,
no es más que un alternador que permite mantener la batería cargada, pero la batería se descarga una vez que el motor se apaga. Y lo que ha ocurrido en estos últimos años es que con el motor apagado, economías como Brasil, economías como Argentina, siguieron con la radio prendida y la batería se agotó. ¿Qué pasa con Uruguay? Bueno, no presenta situaciones de tanta fragilidad como las que puede presentar Argentina. Brasil obviamente está lejos de los países dramáticos en el mundo que recogen la mayor atención de la prensa financiera hoy por hoy, como pueden ser la deuda de Grecia o la deuda de Ucrania. Pero tenemos desafíos. En primer lugar, seguimos, al igual que Brasil en el año pasado, tratando de mantener nuestro crecimiento en base a estímulos al mercado interno. Mantener el crecimiento en base a estímulos en el mercado interno necesariamente tiene como corolario una cosa, que es que la moneda uruguaya tiene que ser más fuerte para que eso se mantenga así. O sea, la contrapartida de crecer en base al mercado interno es que el peso uruguayo es fuerte, o sea, como dicen algunas veces algunos, atraso cambiario. Uruguay puede seguir creciendo durante este año a tasas de 2,5%, 3%, pero a costa de retrasarse con respecto a sus vecinos o a sus socios comerciales en materia cambiaria. Por eso, la vieja regla de dedo que se venía dando desde ya más de 10 años, como esta suerte de paridad de 10 reales por peso uruguayo, esta especie de tipo de cambio o de regla cambiaria no escrita que en Uruguay se ha venido cumpliendo desde los últimos 10 años, ahora nos hemos retrasado respecto a ello. El tipo de cambio en Uruguay probablemente hoy tendría que estar entre 28,50, 29,50, 30 pesos por dólar, dado que el real está en el entorno de los 3 reales por dólar. Pero no está, ni lo va a estar, por más que el real se mantenga en 3 reales por dólar, porque la dinámica de la economía uruguaya lo va a dejar en no más de 27,50, quizás en algún momento del año pueda pasar los 27,50, pero no va a terminar el año por encima de los 27,20, 27,25 y probablemente hasta termine cerca de 27. ¿Por qué? O sea, siempre dependiendo de que el real se mantenga, digamos, en el entorno de los 3 reales por dólar. ¿Por qué? Porque Uruguay, para crecer como está creciendo y con los estímulos que el gobierno además piensa darle a la economía, necesariamente implican mayor ingreso de capitales. El mayor ingreso de capitales implica mayor oferta de dólares en el mercado interno y eso va a ser lo que de alguna manera contenga la presión del tipo de cambio a alcanzar su valor de equilibrio en el corto plazo. En el largo plazo todos los equilibrios ya sabemos que finalmente llegan. Brasil, posiblemente el tipo de cambio en Brasil esté devaluado de más. Brasil debería tener un tipo de cambio de equilibrio en torno a los 27,50. Pero yo creo que el mundo tiene por delante 5 años de dólar fuerte, o sea que vamos a estar con dólar fuerte durante un buen tiempo aún. O sea que el tipo de cambio en Uruguay va a encontrar presiones para llegar a los 30 y en esas presiones a Uruguay le va a ir costando cada vez más crecer en el próximo tiempo. Para estas cosas obviamente hay alivios, el mayor de ellos o el más efectivo de ellos es la austeridad en materia fiscal, de tal manera que el Estado ahorre los dólares que el sector privado quiere gastar, ¿sí? Y de esa manera contrarresta las presiones que el sector privado genera. El gobierno, que sabe estas cosas, ha manifestado su intención de moverse en esa línea, pero bueno, una cosa son intenciones, otra cosa son hechos. Este es año de presupuesto, habrá que ver si el equilibrio interno político dentro del gobierno finalmente permite que la ley de presupuesto refleje las finanzas públicas que el Ministerio de Economía quiere o refleje las finanzas públicas que la oposición dentro del propio gobierno quiere. Eso lo veremos en los próximos meses. Muchas gracias.